Quiero que pienses en algo antes de que empiece este video. ¿Cuántas veces has ido al médico en tu vida? Decenas, quizás cientos de consultas a lo largo de los años, revisiones, análisis, seguimientos, urgencias. ¿Y en cuántas de esas consultas tu médico se sentó contigo, te miró a los ojos y te explicó con detalle qué puedes hacer cada día para reducir significativamente tu riesgo de desarrollar cáncer? Para la mayoría de las personas que están viendo este video, la respuesta es cero. No porque los médicos no se preocupen por sus pacientes, no porque la información no exista, sino porque el sistema de salud fue diseñado y financiado para tratar enfermedades, no para enseñar prevención, y porque la formación médica convencional dedica en promedio menos de 20 horas a lo largo de toda la carrera al tema de la nutrición y los hábitos preventivos. 20 horas en una carrera de 6 años o más. Eso es lo que recibe el médico, que luego tiene 10 minutos para verte en consulta. La información que vas a recibir hoy existe en la literatura científica. Está publicada en las mejores revistas de oncología y medicina preventiva del mundo. El problema no es que no exista, el problema es que nunca llega al paciente de a pie de manera clara, directa y accionable. Eso cambia hoy. Me llamo Marcos Aldana. Llevo más de 20 años investigando la biología del envejecimiento y el metabolismo humano. Y si hay un tema donde la distancia entre lo que la ciencia sabe y lo que llega al paciente es más grande y más costosa en vidas humanas, es exactamente este: la prevención oncológica basada en hábitos cotidianos. Antes de los 5 hábitos, necesitas entender algo que va a cambiar completamente cómo ves el cáncer. Porque la mayoría de las personas tiene una imagen del cáncer que es fundamentalmente incorrecta. Lo ve como una lotería, como algo que te toca o no te toca, como si dependiera principalmente de la genética, de la mala suerte, de factores que están completamente fuera de tu control. La Organización Mundial de la Salud estima que entre el 30 y el 50% de todos los cánceres son prevenibles con cambios en los factores de riesgo conocidos. No el 5%, no el 10%, entre el 30 y el 50%. La genética contribuye a aproximadamente el 5 al 10% de los cánceres. El resto es ambiente, comportamiento y hábitos que se acumulan a lo largo de décadas. El cáncer no aparece de la noche a la mañana. Es el resultado de un proceso que tarda entre 10 y 30 años en desarrollarse, desde la primera mutación celular hasta un tumor clínicamente detectable. Durante todo ese tiempo, el cuerpo tiene mecanismos de defensa activos que identifican y eliminan células con mutaciones peligrosas. Y lo que la ciencia oncológica de las últimas 2 décadas ha demostrado es que esos mecanismos de defensa responden de manera directa y mensurable a los hábitos cotidianos. Piensa en tu cuerpo como un jardín. Puedes tener las mismas semillas que cualquier otra persona, pero un jardín bien cuidado, bien regado, con tierra sana, donde las plantas fuertes compiten y desplazan a las dañinas, es un jardín donde las malas hierbas tienen mucha más dificultad para prosperar. Los 5 hábitos de hoy son el riego, el abono y el cuidado de ese jardín celular. No son garantía, no son una vacuna, son la diferencia estadística, real y documentada en estudios con cientos de miles de personas, entre un cuerpo que favorece el desarrollo tumoral y un cuerpo que lo dificulta. Empezamos con el primer hábito, y es el que más me impresionó cuando estudié la evidencia científica detrás de él, no por lo espectacular del alimento, sino por la precisión del mecanismo y por el detalle de preparación que casi nadie conoce y que lo cambia todo. El primer hábito es comer brócoli correctamente. Y pongo el énfasis en correctamente porque la diferencia entre el brócoli bien preparado y el brócoli mal preparado es la diferencia entre un alimento ordinario y uno de los compuestos naturales más potentes que la ciencia oncológica ha identificado. El brócoli contiene un compuesto llamado sulforafano, y el sulforafano tiene la distinción de ser uno de los compuestos naturales más extensamente estudiados en prevención del cáncer. Cientos de ensayos publicados, estudios en Johns Hopkins, en el Instituto Nacional del Cáncer,
en universidades europeas de primer nivel. El mecanismo central del sulforafano es la activación de un factor de transcripción llamado NRF2. El NRF2 es el regulador maestro de la respuesta antioxidante y detoxificante de las células. Cuando el NRF2 está activo, las células aumentan dramáticamente la producción de enzimas que hacen tres cosas críticas para la prevención oncológica. Neutralizan los carcinógenos ambientales antes de que puedan dañar el ADN, reparan los daños en el ADN que ya han ocurrido y eliminan las células con mutaciones irreparables a través de la apoptosis, el suicidio celular programado que impide que esas células sigan multiplicándose. Es literalmente el sistema de defensa interno del cuerpo contra la transformación cancerosa, y el sulforafano es uno de los activadores más potentes de ese sistema que existe en la naturaleza. Pero aquí viene el detalle que casi nadie conoce y que determina si obtienes ese beneficio o no. El sulforafano no existe preformado en el brócoli. Se produce por una reacción enzimática entre un precursor llamado glucorafanina y una enzima llamada mirosinasa. Estas dos sustancias están en compartimentos separados dentro de las células del brócoli. Cuando el brócoli se mastica o se corta, las células se rompen. Las dos sustancias entran en contacto y se produce el sulforafano. El problema es que la mirosinasa es destruida por el calor a partir de aproximadamente 70 grados. Brócoli hervido completamente pierde prácticamente toda su mirosinasa y produce muy poco sulforafano. Brócoli en microondas a potencia alta también pierde la mayor parte. El brócoli que millones de personas comen creyendo que están haciendo algo muy saludable puede estar aportando una fracción mínima de lo que podría aportar si se preparara correctamente. El protocolo correcto tiene tres opciones. Primera, cortar el brócoli y esperar 40 minutos antes de cocinarlo. En ese tiempo, la reacción enzimática ocurre a temperatura ambiente y el sulforafano ya se ha formado. Después puedes cocinarlo ligeramente sin destruir el sulforafano ya producido. Segunda, comerlo crudo en ensalada. Máxima cantidad de sulforafano, sin destrucción por calor. Tercera, añadir mostaza en polvo cruda al brócoli cocinado. La mostaza contiene mirosinasa activa que compensa la destruida por el calor y reactiva la producción de sulforafano en el intestino. 4 raciones de brócoli por semana preparado de esta manera es lo que los estudios de intervención han utilizado para producir reducciones mensurables en marcadores de riesgo oncológico. El segundo hábito es el ayuno metabólico de 14 horas, y quiero explicarte por qué esto es mucho más importante para la prevención del cáncer de lo que parece a primera vista. Tu cuerpo tiene un sistema de limpieza celular que se activa exclusivamente cuando los niveles de insulina bajan lo suficiente durante un periodo prolongado. Ese sistema se llama autofagia. La palabra viene del griego y significa literalmente comerse a uno mismo. Y lo que hace es exactamente eso, pero de manera extraordinariamente selectiva y beneficiosa. Cuando la autofagia está activa, las células identifican y descomponen sus propios componentes dañados, mitocondrias disfuncionales, proteínas mal plegadas y lo que más importa para la prevención del cáncer, células con daños en el ADN que si no fuesen eliminadas podrían acumular las mutaciones necesarias para convertirse en células cancerosas. Yoshinori Ohsumi recibió el Premio Nobel de Fisiología y Medicina en 2016 por descubrir los mecanismos moleculares de la autofagia. No estamos hablando de ciencia especulativa ni de medicina alternativa. Estamos hablando de la ciencia más premiada de la última década. El problema es que la autofagia tiene un interruptor y la insulina lo mantiene apagado. Mientras haya insulina circulando en niveles significativos, el cuerpo está en modo de construcción y almacenamiento, no en modo de limpieza. Y la insulina sube siempre que se come, especialmente cuando se consumen carbohidratos y azúcares refinados. La mayoría de las personas mayores de 60 años con una dieta convencional tiene insulina elevada durante la mayor parte de las horas de vigilia. El desayuno eleva la insulina. A media mañana algo dulce vuelve a elevarla.
la comida, la merienda, la cena. La insulina nunca cae lo suficiente durante el tiempo suficiente como para que la autofagia se active de manera significativa. El ayuno de 14 horas no es ninguna dieta extrema ni nada que requiera un esfuerzo sobrehumano. Es simplemente cenar antes de las 7:30 de la tarde y no comer nada sólido hasta las 9:30 de la mañana siguiente. Si te vas a dormir a las 10 o a las 11, estás durmiendo la mayor parte de ese ayuno. El periodo de vigilia sin comer es de apenas 2 horas por la mañana. Durante esas 14 horas, la insulina cae a niveles basales. La autofagia se activa de manera progresiva y el cuerpo dedica horas a identificar y eliminar células con daños acumulados. Un estudio publicado en el New England Journal of Medicine demostró que ventanas de ayuno de esta duración activan la autofagia de manera consistente y reducen marcadores de inflamación sistémica y de estrés oxidativo que están directamente ligados al riesgo oncológico. El tercer hábito es la caminata de 30 minutos antes de comer. Y este es el hábito con el respaldo epidemiológico más masivo de todos los 5. El European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition, conocido como EPIC, es el mayor estudio sobre dieta, estilo de vida y cáncer jamás realizado en Europa. Más de 500,000 de participantes en 10 países europeos seguidos durante más de 15 años. Es uno de los conjuntos de datos más grandes y más rigurosos de toda la epidemiología oncológica. Los resultados sobre actividad física son inequívocos. Las personas físicamente activas tienen un riesgo significativamente menor de desarrollar cáncer colorectal, cáncer de mama en la posmenopausia, cáncer de endometrio y cáncer de vejiga. Las reducciones de riesgo documentadas varían entre el 20 y el 40% dependiendo del tipo de cáncer y del nivel de actividad. Los mecanismos son múltiples y se refuerzan entre sí. La actividad física regular reduce los niveles circulantes de insulina y de IGF-1, el factor de crecimiento insulínico que en concentraciones elevadas promueve la proliferación celular y puede acelerar el crecimiento de tumores en fase inicial. Reduce los niveles de estrógeno circulante que alimenta los cánceres hormonodependientes. Activa la inmunidad mediada por células NK, los linfocitos natural killer, que son los especializados en la identificación y eliminación de células cancerosas, y reduce la inflamación crónica sistémica, que es el ambiente más favorable para el desarrollo tumoral. El timing antes de la primera comida del día no es arbitrario. Caminar en estado de insulina baja después de las horas de ayuno nocturno maximiza el efecto metabólico porque el cuerpo usa preferentemente grasa como combustible y mantiene la autofagia activa durante más tiempo. Es la sinergia entre el hábito 2 y el hábito 3. El ayuno crea las condiciones, la caminata potencia el efecto. 30 minutos a paso rápido, no de paseo, sino a un ritmo donde puedes hablar, pero no puedes cantar sin perder el aliento. 5 días a la semana. No hace falta un gimnasio, no hace falta equipamiento especial, solo el hábito de salir antes del desayuno. El cuarto hábito es el sueño de 7 a 8 horas en un cuarto completamente oscuro. Y la razón por la que la oscuridad es tan importante como la duración tiene que ver con algo que la mayoría de las personas desconoce completamente. En 2007, la Organización Mundial de la Salud clasificó el trabajo por turnos nocturnos como carcinógeno de clase 2A. Clase 2A significa probable carcinógeno humano. Es la misma clasificación que el glifosato y las carnes procesadas. Esta clasificación no se hizo por casualidad. Se hizo porque las evidencias epidemiológicas sobre la disrupción del ritmo circadiano y el riesgo de cáncer, especialmente de mama y de próstata, eran suficientemente consistentes para considerarla una alerta formal de salud pública. El mecanismo central es la melatonina, y la melatonina no es simplemente una hormona del sueño, es uno de los oncoprotecotes endógenos más potentes que produce el cuerpo humano. La melatonina estimula la actividad de las células NK, los mismos linfocitos que la actividad física también potencia, creando una sinergia entre el hábito 3 y el hábito 4.
reduce la producción de estrógeno, inhibe la angiogénesis, que es el proceso por el cual los tumores construyen su red de vasos sanguíneos para alimentarse y crecer, y tiene efectos antiproliferativos directos sobre células cancerosas demostrados en cultivo celular para múltiples tipos de cáncer, incluyendo mama, próstata, colon y pulmón. La melatonina es producida por la glándula pineal exclusivamente en la oscuridad. Cualquier fuente de luz, y especialmente la luz azul de los teléfonos, las tabletas y los televisores, suprime su producción durante horas. Una persona que ve el móvil en la cama hasta las 11 de la noche y se duerme a las 11:30 está empezando a producir melatonina significativa a medianoche o después. Si se despierta a las 6, solo ha producido melatonina durante 5 o 6 horas. Una persona que apaga todas las pantallas a las 9:30, oscurece completamente el dormitorio y se duerme a las 10, produce melatonina durante 8 horas completas. Esa diferencia, acumulada noche tras noche durante meses y años, tiene consecuencias sobre el riesgo oncológico que los estudios epidemiológicos en trabajadores nocturnos y en personas con insomnio crónico han documentado con consistencia suficiente para que la OMS tomara nota. La inversión es cero. Las persianas completamente bajadas, el teléfono fuera del dormitorio o boca abajo en modo no disturbar, y la disciplina de empezar a reducir la luz artificial 2 horas antes de dormir. El quinto hábito es consumir alimentos fermentados con culturas vivas todos los días, y este es el que más sorprende a la gente cuando explico la conexión con el cáncer. Porque parece imposible que el yogur y el kéfir tengan algo que ver con la oncología, hasta que entiendes el mecanismo. En los últimos 5 años, la relación entre microbiota intestinal y cáncer ha pasado de ser una hipótesis intrigante a convertirse en una de las áreas más activas de toda la investigación oncológica. Lo que los investigadores descubrieron cambia completamente la manera de entender el sistema inmunitario en el contexto del cáncer. La microbiota intestinal, los billones de bacterias que viven en tu intestino, no son simplemente ayudantes de la digestión, son uno de los reguladores más importantes del sistema inmunitario de todo el cuerpo. El 70% de las células inmunitarias del organismo está en el tracto digestivo o en contacto directo con él. La microbiota entrena a esas células, las regula y determina en gran medida su capacidad de respuesta frente a amenazas, incluyendo células cancerosas. Lo que más me impactó cuando estudié este campo fue un conjunto de estudios publicados simultáneamente en Science y en el New England Journal of Medicine sobre pacientes con cáncer tratados con inhibidores de checkpoint inmunitario, que son las inmunoterapias más avanzadas que existen actualmente. Los investigadores encontraron que la composición de la microbiota de los pacientes era uno de los predictores más fuertes de la respuesta al tratamiento. Pacientes con diversidad microbiana alta, con microbiota rica en bacterias beneficiosas, respondían significativamente mejor a la inmunoterapia. Pacientes con microbiota empobrecida respondían mal o no respondían. El significado de esto va más allá del tratamiento. Si la microbiota determina en parte la capacidad del sistema inmunitario de responder a células cancerosas cuando ya hay un tumor, también determina en parte su capacidad de identificar y eliminar células precancerosas antes de que lleguen a ser un problema. Una microbiota rica y diversa es un sistema inmunitario mejor entrenado y más eficiente en la vigilancia oncológica cotidiana. Los alimentos fermentados con culturas vivas, el yogur natural sin azúcar, el kéfir, el chucrut no pasteurizado, el kimchi, el miso, el tempe, introducen regularmente bacterias beneficiosas que mantienen y enriquecen esa diversidad microbiana. Y los alimentos prebióticos, el ajo, el puerro, la cebolla, la achicoria, la avena en copos gruesos, alimentan a las bacterias beneficiosas que ya existen. 1 o 2 porciones diarias de alimentos fermentados, combinadas con la presencia regular de prebióticos en la dieta, es la intervención más accesible y más económica que existe para mantener la microbiota en el estado que optimiza la vigilancia inmunitaria oncológica.
Ahora déjame mostrarte cómo estos 5 hábitos funcionan juntos de manera sinérgica. Porque no son 5 intervenciones independientes, son 5 palancas que actúan sobre el mismo sistema desde ángulos diferentes y que se potencian mutuamente. El ayuno de 14 horas activa la autofagia que limpia células dañadas. La caminata matutina antes de comer potencia esa autofagia al mantener la insulina baja más tiempo y al activar las células NK que eliminan células anómalas. El sulforafano del brócolis activó el NRF2, que protege el ADN de las células que el sistema decide conservar y reparar. La melatonina del sueño en oscuridad inhibe la angiogénesis y protege el ADN durante la división celular nocturna. Y la microbiota sana de los fermentados entrena y regula el sistema inmunitario que supervisa todo el proceso. Cada hábito solo ya tiene un impacto mesurable sobre el riesgo oncológico. Los 5 juntos crean un ambiente celular sistémico donde los mecanismos de vigilancia oncológica están activos, bien entrenados y bien nutricionados. La rutina que los integra a todos es concreta y no requiere ningún esfuerzo extraordinario. La cena antes de las 7:30, incluyendo yogur o kéfir como postre. Las pantallas apagadas a las 9:30. El dormitorio completamente oscurecido antes de las 10. La caminata de 30 minutos al despertar antes del desayuno. El brócoli cortado 40 minutos antes de cocinarlo o comido crudo en la ensalada del desayuno o del almuerzo. Primera comida del día a las 9:30, completando las 14 horas de ayuno. Antes de terminar, necesito decirte algo con total honestidad, porque me parece la parte más importante de todo lo que hemos hablado. Ninguno de estos 5 hábitos es una vacuna contra el cáncer. Hay personas que hicieron todo perfectamente durante décadas y desarrollaron cáncer de todos modos. La biología tiene un componente de aleatoriedad que ninguna intervención preventiva puede eliminar completamente. Lo que estos hábitos hacen es modificar las probabilidades. Es estadística poblacional aplicada a decisiones individuales cotidianas. La diferencia entre el 30 y el 50% de cánceres potencialmente prevenibles no puede calcularse de manera individual, pero es real y está documentada en estudios con cientos de miles de personas durante décadas. Hay algo más que quiero que te lleves de este video. La rabia que probablemente estás sintiendo, si nunca nadie te explicó esto en una consulta médica, es rabia legítima. Mereces esta información. Mereces que el sistema de salud te dedique tiempo a la prevención y no solo al tratamiento. Mereces que la consulta de medicina de familia sea también una consulta de medicina preventiva. Mientras el sistema cambia y cambia demasiado lentamente, la información existe. Los estudios existen, las revistas científicas son públicas y accesibles, y canales como este existen exactamente para que esa distancia entre lo que la ciencia sabe y lo que llega a la persona de a pie sea un poco menor cada semana. El brócoli que comerás mañana, la caminata de antes del desayuno, el yogur de la cena, el móvil apagado a las 9:30, la cena temprana. Son decisiones pequeñas, cotidianas, accesibles a cualquier persona independientemente de su situación económica, y acumuladas semana tras semana, mes tras mes, año tras año, producen el ambiente celular que hace que ese 30 a 50% de cánceres prevenibles sea también tu estadística, no la del vecino. Si este análisis directo y basado en evidencia te resulta útil, suscríbete al canal y dale a me gusta. Comparte este video con alguien que lleve años yendo al médico sin haber recibido nunca esta información. Y dime en los comentarios cuál de estos 5 hábitos ya practicas y cuál empiezas mañana. Leo todo. Y tus respuestas construyen los próximos videos. Nos vemos en el siguiente.